Entonces, al instalarle esta media suela protectora de Vibram, yo ya logré prolongar por muchos más años la vida de estos zapatos. Bienvenido a Shoe Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. En el video del día de hoy voy a aprovechar esta ocasión para hacer más que nada para filmar el procedimiento de la reparación que necesitaban estos zapatos Crockett & Jones, que son parte de mi colección. Si ya me sigues desde hace tiempo, seguro ya has visto estos zapatos en algunos otros videos previos. Te voy a poner aquí los zapatos para que veas. Estos zapatos Monk Strap ya necesitaban una reparación, entonces vamos a aprovechar esa ocasión para hacer el video para que veas el antes y el después. Estos zapatos que estás viendo, ¿qué es lo que necesitan estos zapatos? Estos zapatos en la suela, como tú puedes ver aquí en estas escenas, la suela está en buen estado. La suela no llegó a quebrarse ni nada de eso, afortunadamente. Pero la suela, pues yo estuve sintiendo que ya está muy ensuavizada. Esa es, una suela de cuero ensuavizada. Eso es producto de dos cosas. Primero, por el paso del tiempo, y segundo, pues de repente una que otra lluvia accidental en el momento en que la suela pisa en charcos de lluvia o suelo húmedo. Esa suela absorbe la humedad y con el paso de los años provoca que se ensuavice. Es por eso que a todos mis seguidores, siempre en Instagram, les recomiendo de vez en cuando que eviten la lluvia, que el agua es el peor enemigo de las suelas de cuero. Pero bueno, estos zapatos tuvieron este caso de que la suela ya está muy ensuavizada. Entonces, estas suelas se puede hacer un cambio de suela, es decir, retirar totalmente la suela e instalarle una completamente nueva. Pero preferí en este caso, para estos zapatos, optar por una opción un poco más económica, que viene siendo la instalación de las medias suelas protectoras de la marca de alta gama de Vibram. De hecho, si ya has visto el video en el cual anuncié el lanzamiento de las JR Soles, también hice mención de estas suelas de Vibram. Pero ¿qué es lo que hace estas medias suelas protectoras de Vibram diferentes de todas las demás? Las principales diferencias radican en que estas, a diferencia de todas las demás, son ultra delgadas, ultra flexibles y ultra resistentes a los elementos del ambiente, lo que significa que al ser una suela muy delgada, al momento de que se le instale en los zapatos, no afecta a la flexibilidad. No vas a sentir algún tipo de resistencia por parte del zapato al caminar. No vas a sentir que se le haya instalado alguna pieza adicional. Es simplemente una extensión del zapato. Esa es una de las ventajas que tiene esta suela. Y adicionalmente, si los zapatos, como en este caso los que te voy a presentar a continuación en este video, que ya tienen un cierto tiempo y ya necesitan un cambio de suela, si optas por una instalación de una media suela protectora, que también en algunas zapaterías le suelen llamar salvavidas o extensión de vida, eso es justamente lo que hace esta media suela protectora. En vez de necesitar un cambio de suela completamente, puedes instalarle esta media suela protectora y de esa manera el zapato, si le quedaba un año de vida, con esta media suela protectora puedes extender su vida a 5, 6 o mucho más tiempo, dependiendo de la cantidad de uso o de la intensidad que le des. Esa es la ventaja que tienen las medias suelas protectoras de Vibram. Por lo tanto, eso es precisamente lo que le voy a instalar a estos zapatos. Tú puedes ver las tomas de la suela de cuero, que pues no está mala, no se ve en malas condiciones, pero voy a
quiero extenderle la vida de estas suelas por medio de la instalación de las medias suelas protectoras de Vibram. Así que vamos a llevar estos zapatos a la zapatería. Aquí, bueno, los que ya me conocen, aquí en Mérida, Yucatán, yo estoy asociado con un zapatero aquí en Yucatán que se llama Don Francisco. Así que vamos a llevar estos zapatos a Don Francisco y vamos a ponerte posteriormente las escenas de cómo quedaron los zapatos. Así que vamos a llevarlos. Ok, empezamos aquí la siguiente escena. Aquí tú puedes ver que los zapatos, bueno, más bien la media suela protectora de Vibram ya está completamente lista y completamente instalada. Te voy a poner aquí las escenas para que veas el antes, cuando el zapato estaba sin la suela protectora, y con la nueva suela protectora de Vibram. De esta manera, como te mencioné anteriormente, de esta manera ya el zapato, como ya tenía la suela en su entonces al instalarle esta media suela protectora de Vibram, yo ya logré prolongar por muchos más años la vida de estos zapatos. En vez de que de que en unos cuantos meses de seguir utilizando esa suela suave iban a necesitar un cambio de suela, de esta manera ya esos zapatos calculo que quizás los voy a poder seguir utilizando con esa misma suela durante al menos unos 5 o 6 años más, y de esta manera es la probabilidad de que necesiten una reparación en el futuro es muy baja. También tomando en cuenta que yo aplico lo que siempre les recomiendo en los videos, la técnica de la rotación, es decir, utilizar los zapatos un día y darles el día siguiente de descanso. De esa manera yo estoy virtualmente seguro que esos zapatos ya no van a volver a necesitar reparación en su vida. Esa es una de las grandes ventajas que tienen las medias suelas de Vibram. Y adicionalmente, otra cosa que no te comenté previamente es lo siguiente: además de que prolonga su tiempo de vida, también la suela protectora es muy resistente a los elementos del ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Primero, las suelas de cuero, los que les gusta usar suelas de cuero saben que pues es muy bonito, el sonido que producen al caminar es muy satisfactorio. Sin embargo, la suela de cuero, si cuando andas en la calle, es muy probable que suele llegar a resbalar un poco. Hay ciertos tipos de pisos, por sobre todo si son muy lisos, en los cuales de repente sientes derrape con la suela de cuero. En contraste, al instalar las suelas de Vibram, al ser suela de goma, aumenta el nivel de tracción. Por lo tanto, esas pisadas resbaladizas, la probabilidad de que eso te suceda se reduce virtualmente a cero, pues aumenta mucho la tracción. Otra característica que tiene esta media suela protectora es que si de repente te cae alguna lluvia accidental, o si vives en algún ambiente donde llueve con mucha frecuencia, pues si sigues mis consejos de no utilizar tus mejores zapatos en la lluvia, entonces puede llegar a ser un poco frustrante que hay un día en específico que querías usar esos zapatos buenos, pero por la lluvia ya no los vas a tener que usar y los vas a dejar en el guardarropa. Pero si ya tienes las suelas protectoras de Vibram instaladas, pues de esta manera pues ya no tienes que preocuparte tanto por las suelas, puesto que al ya estar protegidas con la suela de goma, pues ya prácticamente la suela ya no tiene esa característica de que va a absorber el agua, puesto que si el piso está húmedo o mojado, esta pisada pues ya va a estar protegida con esta suela de goma. Por lo tanto, ya no tienes que preocuparte de la suela, más que nada pues de que el zapato pues si está mojado, si llega a quedarle manchitas de agua, pues ya simplemente con una buena limpieza, entonces ya con eso el zapato queda completamente restaurado, y de esta manera pues ya no te preocupas por desgastar la vida de la suela. Esas son las características que tienen las suelas protectoras de Vibram. Ahora te comento en cuanto a precios, te digo de una vez, estas suelas protectoras de Vibram, pues si ya me sigues de hace tiempo en mi canal, tú ya sabes que estos productos son productos premium, son de lo mejor que existe a nivel mundial. Si estás buscando este tipo de suela, estás buscando la mejor suela del mundo, que son las de Vibram, te comento, al día de hoy que estoy filmando este video, estas suelas, bueno,
Este trabajo, pues estos zapatos son míos, pero este tipo de trabajo, al día de hoy está saliendo en un precio de 1,000 pesos cerrados. Es decir, si vives aquí en Mérida, la instalación, lo que es la suela de Vibram junto con la instalación, ya tiene un precio de 1,000 pesos cerrados. O también, si no vives aquí en Mérida, también tengo la opción de ofrecerte el envío de esta suela, de esta pieza o de cualquier otra pieza de alta gama de mi catálogo, enviártela a tu domicilio, y una vez los tengas contigo, tú puedas solicitar la instalación a cualquier zapatería de buena reputación de tu localidad. Y adicionalmente también te voy a compartir el contacto de una persona, un zapatero que yo considero el mejor zapatero de México, el más apto para trabajar con estas piezas de alta gama. Sin embargo, te estoy compartiendo el precio aquí en este video de una vez, puesto que hay mucha gente interesada en estas suelas, bueno, en este tipo de trabajos, pero no mucha gente está familiarizada con los productos. Es decir, no mucha gente espera que estas piezas premium valgan exactamente lo mismo que cualquier otra pieza que se cotiza en cualquier otra zapatería. Es por eso que te estoy dando en este momento el precio exacto al día de hoy, para que si tú estuvieras interesado en este tipo de trabajo, entonces con todo gusto, si estuvieras interesado, puedes escribirme por inbox o por medio de mis redes sociales. De esta manera pues ya te das una idea de los precios. Si los precios te parecen adecuados, entonces con todo gusto puedes escribirme mensaje privado en mis redes sociales para que veamos cuál es la pieza que necesitan tus zapatos. Y si los precios te están fuera de tu presupuesto, no pasa absolutamente nada, pero en ese caso sí te sugeriría que solicitaras ese proyecto a alguna otra zapatería que haya en tu localidad, cuyos artículos pues los precios son más accesibles, puesto que recuerda que aquí estamos hablando de piezas de nivel premium, por lo tanto piezas enfocadas para zapatos premium. ¿Qué te pareció la restauración? ¿Ya has probado las piezas de Vibram o las de J.R. Soils? Escríbeme en los comentarios y compárteme tu opinión. Y recuerda, cualquier duda, comentario o cualquier cosa relacionada al mundo de la zapatería, puedes escribirme ya sea aquí en la caja de comentarios de YouTube o puedes enviarme mensaje privado a mis redes sociales. Espero que el video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto.